descanso. Buenas noches, querido profesor, buenas noches, compañeras. A mí y a mi grupo nos ha tocado exponer el día de hoy el tema de las parafilias. Mi grupo está conformado por mi compañera Sonia Cholán, por Cristina Rivera y por Anabel Simón. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son las parafilias? Las parafilias son patrones de comportamientos sexuales donde la fuente predominante del placer se encuentra muchas veces en los objetos, en situaciones, en actividades o en individuos. Generalmente estos son desagradables o repugnables para personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Esto nos puede hasta parecer un poco chocante, ya que no está caracterizado por nuestros tipos de... Ok, existen 100 tipos de conductas sexuales desviadas. Las más comunes dentro de la parafilia es los placeres sexuales con niños, a lo que le llaman la pedofilia, ¿no? ¿Cuál es la característica de las parafilias? Pues es mucho más comunes en los hombres. ¿Por qué razón? Porque la erotización visual en el hombre es más predominante a comparación de la mujer, que puede tener mayormente erotización en el sentido táctil. Otra de las características es que es un patrón de comportamiento sexual en que el placer no se encuentra en un acto copulativo propiamente, sino en alguna actividad. Siguiente. Otra de las características, por ejemplo, es recurrente e intensa la aparición de las fantasías sexuales, tanto como en objetos. Incluso hay algunas personas que también les produce excitación cuando tienen relaciones sexuales con animales, con niños o con personas adultas a ellos, ¿no? Otros que se infringen sufrimiento o humillación en la pareja o a sí mismo también. Muchos de ellos son masoquistas, les gusta mucho ver a su pareja sufrir o a ellos mismos también, ¿no? Se producen actos que provocan malestar físico y sobre todo psicológico. Siguiente. Existen niveles de parafilias, por ejemplo, el nivel leve, que es ocasionalmente expresada, ¿no? Está dentro de los rangos normales. Hay muchas personas que tienen este problema de las parafilias, pero está entre comillas aceptable. ¿Por qué digo que está entre comillas aceptable? Porque no causan daño a otras personas, ¿no? Por ejemplo, el otro nivel de la parafilia es la moderada, donde implica mayor manifestación conductual, y ya los niveles de parafilia severa es cuando ya implica actos delictivos. Por ejemplo, hace un momento comenté un poco de la pedofilia, ¿no? Muchas de estas personas, pues, tienen deseos sexuales con niños. Entonces, aquí ya el nivel es severo porque agreden y van contra, eh, ya van contra la integridad del propio menor, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué puede llevar a una persona a una parafilia? Parafilia. Bueno, la voluntad del poder, los riesgos, abusos sexuales cuando son menores de edad, la provisión cruel y reiterada en las manifestaciones sexuales de los niños, los juegos, los ensayos, la curiosidad o el entorno de temas sexuales, ¿no? Ustedes saben pues que la sexualidad comienza incluso desde antes de nacer, ¿no? Pero no vamos a decir en este caso que los bebés son parafílicos, no. Pero sí pueden haber adolescentes que sí tienen este tipo de conductas desviadas, ¿no? Muchos de esos adolescentes sufren mucho, incluso tienen comportamientos donde mezclan alcohol, mezclan bebidas energizantes, todas esas cantidades de situaciones a los cuales la gente busca tener una mayor potencia sexual. Entonces quiere tener una mayor energía. Por ejemplo, otro de los casos es que hay menores de edad que en algunas ocasiones quizás han visto a mamá o a papá tener relaciones sexuales y en vez que este niño pues se atemorice, se avergüence y se vaya, este hecho de haber visto a su padre y a su madre teniendo relaciones sexuales los excitó, y así es cuando
posiblemente cuando ya lleguen a una edad, a la adolescencia, ellos puedan presentar estos problemas de la parafilia. Siguiente, por favor. Ok, ahora le doy pase a mi compañera Sonia para que le siga explicando un poco más de este tema. Ya. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que son tipos de filia y sus características. A continuación haremos una breve descripción de las características principales de distintos tipos. En cada una de ellas vamos a ver cuál es el malestar que conlleva cada persona y asimismo hablar de un punto de cada experto, ¿no? Continúa, por favor. Ya, como primer tipo tenemos lo que es el fetichismo. Acá en el fetichismo nos habla que es la preferencia sexual por objetos inanimados o por partes concretas del cuerpo. Hablamos de dos filias fetichistas. Las más conocidas son la pedofilia, que implica que los pies y el retifismo ya sea a gusto de los zapatos, ¿no? Al hablar de fetichismo, en este caso, al ser un parafilia, decimos que una persona se convierte en un problema para quien lo vive o lo que va persiguiendo de manera obsesiva. Podemos decir que esto no logra alcanzar su placer sexual sin su fetiche, ya sea que va afectando inclusivamente a la vida laboral, social o del sujeto. Continúa con la siguiente. Como segundo punto, tenemos lo que es el exhibicionismo. Esta filia consiste en la obtención de excitación y placer sexual al exponer parte del cuerpo. Normalmente se da en los genitales a otras personas. Es habitual que la intensidad de la conducta exhibicionista aumente la práctica, pudiendo adoptar un carácter compulsivo, ¿no? Nosotros podemos caracterizar al exhibicionismo para conseguir la excitación sexual, como anteriormente venimos hablando, ya sea a través de la exposición de los genitales o que mayormente se da habitualmente ante un extraño que está desprevenido. También podemos referirnos a un deseo potente de ser observado por los demás durante una actividad sexual. Continúa con la siguiente. También tenemos el fetichismo transvestista. Esta filia implica la obtención del placer sexual al vestirse como una persona de otro género, ¿no? Solo en este caso solamente se ha descrito en hombres heterosexuales, que en algunos casos no se identifica con el género masculino. En algunos estudios creen que el fetichismo transvestista debería eliminarse, ya sea por la clasificación internacional de enfermedades, aunque hasta la actualidad sigue siendo que algunos hombres se transvisten, ya sea compulsivamente, que están angustiados o afectados por su comportamiento. Continúa. Por último tenemos el sadomasoquismo. En este caso se utiliza para hablar de una patología que tiene que ver con personas que necesitan ejercer la dominación, la violencia, agresividad para sentirse excitados, ¿no? O bien aquellos que necesitan lo contrario, es decir, que se sienten ser humillados en una actitud sumisa o también recibir dolor para conseguir así un placer. A continuación, le doy el paso a mi compañera Cristina. Ya, yo voy a hablar sobre la pedofilia. Bueno, la pedofilia consiste en el placer o excitación sensual
Mayormente acá los hombres mayores sienten fantasía con los niños de 6 a 12 años. La pedofilia llega a ser un trastorno de la conducta. También dice que es un trastorno psiquiátrico, en lo cual, como dije, que afecta más a los niños. Siguiente, por favor. Es otra filia, voyeurismo o escoptofilia. Esto se define como el gusto marcado por observar a personas desnudas o que están teniendo sexo. Mayormente existen personas que al ver a personas que realizan, o sea, que tienen sexo, les sienten placer, se llegan a excitar. Esto suele preferirse que las personas observadas no sepan que le están mirando y normalmente no buscan la relación sexual con eso. Siguiente, por favor. Acá vamos a hablar ahora sobre la gerontofilia. La gerontofilia es la preferencia sexual por personas de tercera edad avanzada. Acá es una atracción de personas mayores hacia personas jóvenes. Si la atracción se hacía en varones ancianos, esta filia se conoce como alfamegamia, mientras que si el objeto de deseo con mujeres trata de matronolacnia. Siguiente, por favor. Esta es otra filia, el froteurismo. Esto mayormente se observa bastante cuando uno viaja en los buses, ya que acá busca el contacto físico con otra persona para masturbarse después. En una forma patológica lo hacen sin permiso o en contra de su voluntad. Le doy paso a mi compañera Sonia le doy paso a mi compañera Ana para que pueda seguir con la exposición. La asfixiología. Asfixiología. La asfixiología consiste en obtener placer con la sensación de ahogamiento. La asfixia sexual puede llevarse a cabo con una pareja o como método de masturbación. En este caso hablaríamos de asfixia autoerótica. Mayormente estos casos se dan en mujeres que buscan ser humilladas o se puede decir que les gusta sentirse humilladas o
Muchas gracias. Esto